Muy buenos días a todos los que nos están mirando hoy. Gracias a Dios por la audiencia que tenemos a través de este medio, que es Facebook o YouTube. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque la iglesia siempre está en victoria. La iglesia del Señor siempre tiene éxito. A pesar de que a nivel mundial hay una crisis tremenda y terrible, yo creo que la iglesia del Señor hoy más que nunca está fortalecida. Y por eso doy gracias a Dios porque Dios me permite estar aquí compartiendo con ustedes lo que más amo, que es predicar su palabra. Y yo creo que a usted también que me está mirando, lo que más ama es oír la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra de Dios y meditamos en ella, entonces tenemos poder para aplicar el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, imagínense. Una espada de dos filos penetra y corta para ambos lados. Y la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de dos filos. Así es que muy agradecidos con Dios, porque hoy podemos acercarnos a usted a través de este medio que nos puede ver a la hora que usted desee. Porque lo transmitimos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de Costa Rica. Pero quizás hay personas que por el tiempo ahora lo pueden ver a la hora que mejor les guste o a la hora que mejor pueden. El congregarnos nos había convertido en personas muy conformadas, muy conformadas al tiempo de este mundo, a las oportunidades de este mundo. Pero hoy en día, y gracias a Dios por estos medios que podemos relacionarnos y acercarnos a las personas a la hora que cada uno mejor le parece y la hora que mejor le permite escuchar y escudriñar las cosas de Dios. Bueno, hoy quiero tocar un tema muy interesante, es ¿para qué fui llamado? ¿Para qué Dios, en qué Dios cuenta conmigo? Bueno, dice la escritura en Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, ahora es importante entenderlo. Todo lo que sucede, dice la Biblia, me ayuda bien. O sea, las cosas buenas o las cosas que a veces me parecen malas, pero todas tienen un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, dice la escritura, que nosotros somos conocidos de Dios antes de la fundación del mundo. O sea, que ya estábamos en la mente de Dios y Dios ha trazado un plan eterno antes y un plan eterno futuro. Así es que, como nosotros con la mente a veces contabilizamos todo por el tiempo natural que conocemos, Dios mide las cosas por el tiempo eterno. Entonces, desde antes de que el mundo fuera, ya Dios nos conocía, ya Dios nos tenía en su mente y en su corazón. Así es que también Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire qué lindo, somos hechos a la imagen de Jesús. Si nosotros analizamos, por eso en Cristo, cuando alguien se convierte y viene el Señor, le recomendamos que lea primero los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos permite entender y conocer más la vida de Jesús aquí en la tierra. Y entonces, si Dios tiene un plan para mí y Dios quiere que yo le sirva a Él, ¿cómo le voy a servir? Debo servirle como Cristo le sirvió aquí en la tierra, su Hijo amado, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, caminó como entre nosotros. Y si Él fue perfecto en su forma de andar, quiere decir que nosotros también podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Él. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aunque al principio la Biblia dice que era el unigénito, ahora Él es el primogénito, el primero de muchos. Y dice la escritura, ahí mismo en Romanos 8:30, que a los que Él predestinó, a estos también los llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, mire, todo un proceso para que yo hoy esté aquí predicándole a usted.
todo un proceso para que usted le sirva a Dios. En un momento Dios pensó en usted, Dios hizo un plan para usted, pero también Dios desarrolló todo un proyecto para que usted fuera justificado y no tuviera esa culpa que lo condena y esa vergüenza de acercarse a Dios, sino más bien con paz poder acercarse a Dios, hablar con Él y servirle a Él, conocer el plan de Dios y servirle libremente. Así es que en Romanos 8, 28 al versículo 30, eso nos ayuda muchísimo a entender por qué yo estoy en Cristo, por qué amo la iglesia, por qué leo la Biblia, por qué me gusta orar, por qué me gusta vivir para dar, por qué me gusta a veces en situaciones muy adversas me meto en ayuno para ver milagros de Dios. ¿Y por qué me guardo para Dios en santidad? Porque Dios tiene un propósito para mí. Ahora, dice Pablo, aunque no lo haya alcanzado todavía, dice en Filipenses capítulo 3, verso 12, dice, aunque todavía no lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, yo avanzo para ver si logro hacer aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si Jesucristo me abrazó como su siervo y me hizo hijo de Dios, es porque Dios quiere que yo alcance aquello para lo cual fui llamado. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya mi pasado nefasto, mi pasado de tristeza, mi pasado de malos recuerdos, mi pasado de vergüenza, mi pasado de aquello que yo no quiero ni recordar, que a veces me genera una situación de temor o de complejos o de temores o de no sé cuántas cosas genera mi pasado. Dejémoslo atrás. Dice, y nos extendemos hacia lo que está adelante. ¿Por qué? Porque es importante alcanzar la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que ahora puedo entender que Dios tiene un propósito para mi vida, pero que tengo que trabajar para alcanzar ese propósito. Ahí Dios hizo todo lo que tenía que hacer a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya nos limpió, murió por nuestros pecados, por sus llagas somos curados, ahora nos dio el Espíritu Santo, pero yo tengo que aquí en este mundo no conformarme a este mundo, ni simplemente meterme en una congregación que hoy, gracias a Dios, a esta pandemia del COVID-19, hoy muchas iglesias están cerradas. Ha permitido que esto nos haga reflexionar. Ahora que no estoy yendo a la iglesia, ¿para qué sirvo yo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, entonces nos damos cuenta que el trabajo de Dios es mucho más amplio que estar en una iglesia de 4 paredes, en un edificio de 4 paredes solamente cantando coritos, oyendo múltiples cantidades enormes de mensajes que nunca me hicieron cambiar. Ahora el Espíritu Santo está redarguyendo mi vida. Me está haciendo reflexionar para pensar y entender que hay un plan de Dios para mí individualmente. Sí, Dios tiene un plan especial para su iglesia. Él dijo que Él edificaba su iglesia. Está construyendo una iglesia grande, enorme. Cada día se añaden más personas en el mundo. Cada día, en este preciso momento, hay personas que se están reconciliando con Dios. Hay personas que le están pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Se están añadiendo al cuerpo de Cristo un edificio enorme que Dios está haciendo a través de todos los convertidos en el mundo entero, en la China, en Ecuador, en Sudamérica, allá en el norte de América, en Europa, en todo lugar, en Australia, no sé cuántos lugares. Pero Dios está haciendo un gran trabajo. Así es que tenemos que entender que Dios está trabajando conmigo y que estos tiempos me ayudan para meditar y pensar en lo que tengo que hacer, porque soy útil para Dios. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. En la Biblia hay 2 historias, hay muchas muy lindas, pero hay 2 muy interesantes. Es la de Juan el Bautista. Dice la Biblia en San Juan 1:6 que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, conocido como Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, qué lindo. Dios tenía un plan especial para este hombre.
Y este hombre fue como un profeta de Dios que se levantó para que anunciara aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Oiga, qué propósito tan impresionante, ¿no? No fue algo que Juan se le ocurrió. No fue que Juan un día los papás le dijeron, Juan, yo creo que usted tiene como el dote especial, una personalidad especial para ser profeta. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no se mete en una escuela de profetas? No, Dios tenía un plan especial para Juan. Es más, Dios se lo dio a su madre Ana, una mujer que era estéril, y su padre era un hombre viejo. Y a ellos les dio el privilegio de tener un profeta de Dios en su casa, que tenía un enorme propósito, anunciar las virtudes y todo lo que Jesús venía a hacer. Hasta Dios le dio el privilegio de bautizar a su hijo. Imagínense qué privilegio tan lindo, bautizar a Jesús y cumplió su propósito. Su carrera en la tierra no fue muy larga. Al poco tiempo, Juan tuvo una situación difícil, lo mataron, le cortaron la cabeza y terminó su ministerio. Pero cumplió el propósito de Dios para su vida. Pero en la Biblia hay otra historia. Un hombre muy parecido a Juan, nació en condiciones parecidas. Su mamá era estéril y su padre era un hombre viejo, Manoa, y de ahí el ángel se les aparece, les habla de que Dios les va a mandar un hijo, el cual iba a ser nazareo, que no se podía cortar ni la cabeza, ni el cabello, ni tampoco debía beber vino. Bueno, nace Sansón y usted lo puede leer en el libro de Jueces, en el capítulo 13, verso 5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oiga, qué propósito tan lindo y tan grande, tan fuerte. Pues conocemos la historia de Sansón en parte. Era un hombre que cuando el Espíritu de Dios venía, no sabemos qué estatura tenía ni cómo era su cuerpo, pero dice que tomaba una fuerza descomunal y era capaz de arrancar unos postes o puertas de entrada de una ciudad y con ella matar gente. Mataba a miles de personas. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hasta podía enfrentar un león y matarlo. Sin embargo, este hombre tenía poca conciencia de lo que Dios le había dado a él, del propósito especial que Dios tenía para él. Tenía el propósito Dios de salvar a Israel a través de Sansón, de que cada vez que Sansón saliera a pelear, los filisteos iban a ser derrotados. Imagínense, lo preparó y lo predestinó para que fuera un santo de Dios. Sin embargo, la historia nos cuenta en el capítulo 13 al 16 que Sansón tuvo una gran cantidad de traspiés que no eran muy gratos de hablar. Hasta anduvo con prostitutas, mentía, comió miel de un león muerto. O sea, él se acercaba a lo inmundo como si nada, hacía cosas desagradables en cierta forma. Sin embargo, aún así, Dios se manifestaba en él. Hay cosas que a veces uno no entiende, pero eso tiene que ver con el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo es mi vida delante de Dios? ¿Es como la de Juan o es como la de Sansón? Curiosamente, en Dios se manifiesta. Quizás usted es una persona que se guarda mucho para el Señor y Dios se manifiesta en usted. Quizás usted es una persona que tiene traspiés constantemente, pero Dios se manifiesta. Dios es misericordioso y las misericordias de Dios son buenas y nuevas cada día en nosotros. Muchas veces no entendemos, pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque es más importante para Dios el propósito que las acciones que hacemos. Pero llega el momento en que Dios nos llama a cuentas y quiere que ese propósito se cumpla. Sansón tuvo que cumplir su propósito al final de sus días. Ciego, avergonzado, humillado, desprestigiado totalmente, con el honor por el suelo, tuvo la oportunidad de volverse a Dios y decirle, dame fuerzas de nuevo, úsame por última vez. Y esa fue la oportunidad en que Dios lo usó para que, dice que mató más filisteos que nunca en su vida.
tuvo un ministerio de 20 años como juez para Israel. Pudo haber tenido tal vez más años, o tal vez pudo haber vivido los mismos 20 años cumpliendo como juez. No sabemos qué edad tenía cuando murió, pero sí fueron 20 años sirviéndole a Dios como juez en Israel. Podríamos especular muchas cosas. Podríamos decir que pudo haber vivido mejor, podemos decir que pudo haber muerto más antes, pero lo que sí podemos decir es que pudo haber sido efectivo todo el tiempo. Así es que Pablo dice, no lo he alcanzado todavía, pero tengo que proseguir hacia la meta, alcanzar el propósito, el supremo llamamiento en Dios. Tenemos que esforzarnos para que eso empiece a formarse en nuestras vidas y empiece a manifestarse la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, no todos vamos a ser como Cristo, pero podemos manifestarnos poco a poco, algunos de alguna forma en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 12, en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así somos nosotros en Cristo. Somos muchos, pero formamos un cuerpo. Y así como mi cuerpo tiene ojos, nariz y manos, y tiene pies, y tiene órganos sumamente importantes, no hay uno menos importante que el otro. Todas las partes de mi cuerpo son sumamente importantes. Yo sin pulmones no vivo, yo sin corazón no vivo, yo sin los pies no me podría movilizar ni trasladar, sin las manos no podría tener tantas acciones como las que hago cuando las tengo. E inclusive hay personas que no tienen manos y son más activos que los que tenemos las manos, pero todas las partes del cuerpo son sumamente importantes. Así es que nosotros estamos en Cristo y somos miembros los unos a los otros. No, todos dependemos del Señor. De manera que entonces, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, hágalo con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo nos está enseñando que cada uno tenemos funciones diferentes. Allá en el libro de Corintios también habla de diferentes dones del Espíritu que se manifiestan en los miembros. Hay personas, dice, que tienen el don de sanidad. Hay personas que tienen el don de ciencia, el don de la fe. Pero todos somos útiles, todos tenemos algo que proyectar para servirle a Dios y que el mundo vea que Cristo está en nosotros y que nosotros somos de Cristo. Por eso Pablo también escribe en Romanos capítulo 14, en el verso 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En esta vida, o le servimos al mundo o le servimos a Dios. Hay personas que creen que son libres para hacer lo que les da, lo que les venga en gana. Sin embargo, eso no es verdad. El pecado que mora en mí, si no estoy en Cristo, me hace hacer lo que no quiero hacer. Y de una u otra forma siempre le servimos a alguien. Mire, ahora con esta pandemia obedecemos, no sé a quién estamos obedeciendo, pero nos dice en cada país, alguien nos dice que tenemos que usar mascarilla, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que ponernos alcohol, que si nos ponen restricciones para manejar el auto y si no hay multas, hay castigos, hay disciplinas para el que no obedece. Así en el trabajo también nos dan horarios para entrar y salir o nos dan funciones que hacer. Entonces, cuando estamos en el Señor, también tenemos nuestras responsabilidades que cumplir. Entonces, ¿a quién servimos? ¿A Jesús o al mundo? Entonces Pablo llegó a una conclusión, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, la única forma de poder enfocarnos y caminar hacia el propósito que Dios nos llamó, aunque tengamos momentos difíciles, porque hay personas que sufren en vano como sufrió Sansón. Sansón perdió los ojos, perdió la honra, perdió el honor, pero lo perdió en vano. No era necesario que eso le sucediera. Tenía la protección, la cobertura y la ayuda de Dios para que eso no sucediera.
tal vez iba a morir, igual como murió, así como murió Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista hasta el día de hoy se habla como un hombre santo de Dios, como un hombre guardado para Dios. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual Dios me llamó? Me voy a enfocar a trabajar para eso, porque ya sea que vivamos para el Señor, debemos vivir, y si morimos para el Señor, morimos, porque a Él es el que le servimos. Así es que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Y si este mensaje les sirve, compártalo. Ahí está en YouTube, está en Facebook. Compártalo, suscríbase. Mándeselo a alguien que le sirva. Quizás alguna persona necesita saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Cada uno tiene que acercarse a Dios, porque si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Dios me los bendiga. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Somos del Señor.